Señor. Estamos en esta mañana, en este lugar para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor. Les saludamos a todos los que se conectan ahí a través de las redes sociales y a todos nuestros hermanos que están aquí en este lugar. Les bendecimos y que hoy sea un día lleno de la gloria del Señor, derramando su presencia sobre nuestras vidas. Amén. Le damos gracias al Señor esta mañana. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular Villalinda. De verdad que los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, también que nos acompañen cuando puedan en este lugar. Es una gran bendición tenerlos acá, acompañándonos, siguiéndonos, pero también escuchando la palabra del Señor. Son tiempos a veces difíciles, pero llenos del poder de Dios, de la mano del Señor. Vemos su gracia y su poder. Dice la palabra del Señor en el Salmo 107, versículo 19 al 22. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. El Señor envía su sanidad, el Señor envía su restauración, pero también el Señor envía su provisión para sus hijos, para todos los que ofrecen sacrificio de alabanza con gratitud, con exaltación. Por eso queremos invitarlos en esta mañana a que adoremos el nombre de nuestro Dios, a que glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que allí donde usted está en este momento, levante sus manos al cielo y empiece a hablar con Él, decirle: Señor, para mí, Señor, es grato venir a tu casa. Para mí, Señor, es grato glorificar tu nombre, Señor, exaltarte, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Que esta alabanza, Señor, suba delante de tu trono, Señor, como olor grato delante de tu presencia, Señor. Quita, Señor, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, Señor. Que nuestro corazón, Señor, sea digno de adorarte, Señor. Que nuestro corazón sea digno de glorificar tu nombre, amado Rey. Oh, Santo Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Gracias, Señor, el día de hoy. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Dígaselo ahí con todo su Por corazón. tu sangre tengo entrada Ante el trono ante el celestial. trono El día de hoy celestial. tenemos entrada a ese Puedo trono por la entrar sangre de Cristo. confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey de Gracias, victoria. mi Gracias, Señor. Padre de gloria. A ti te alabamos el día de hoy. Te da la gloria, el poder en esta mañana. Gracias. A ti sea todo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Así es, Señor, darte gloria, honra, honor y alabanza a tu nombre, Dios.
Así es, Padre. Bendecirte en esta mañana es un deleite, Así Señor. es, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Así es, Padre. Glorificarte, honrarte, Señor. Bendecir tu nombre, Dios. Oh, Señor. Oh, Rey. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Dígaselo ahí. Tengo hambre de la palabra de Dios esta mañana. Tengo hambre del Espíritu Santo, de lo que el Señor va a hacer con mi vida. Tengo hambre, Dios, de tu presencia. De tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Tengo hambre de ti, Señor. Esta mañana, de lo que tú vas a hacer en medio de este lugar, en medio de tu palabra, en medio de tus bendiciones, Dios amado, en medio de nuestra vida, todo lo que el Señor nos va a acompañar el día de hoy. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios nos llene de mil bendiciones siempre, nos acompañe en todo momento, en todo tiempo y en toda lucha. De verdad que es una bendición maravillosa, tomados de la mano del Señor. Esta mañana yo quiero, ahí donde esté, vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias al Señor, a levantar las manos al cielo y a bendecir este momento. Este momento es supremamente importante porque es el tiempo que dedicamos, que sacamos para estar en la casa, en la presencia del Señor. Cuando venimos a este lugar o cuando sacamos el tiempo allí en las redes sociales para escuchar la palabra, es el tiempo donde nuestro corazón debe estar dispuesto a saber qué Dios nos quiere hablar, qué nos quiere hablar el día del Señor, qué nos quiere hablar hoy por medio de su palabra y a dónde nos quiere llevar o conducir el Señor. Levanta tus manos al cielo y dale una vez más gloria a Dios. Señor y buen Padre que estás en el cielo, te doy gracias por esta mañana, por lo que haces en medio de tu palabra, por la enseñanza que traes y por lo que hablarás a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es divina siempre. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, esta mañana quiero compartirles la palabra o quiero hablarle en el título que he dispuesto para esta mañana. Se llama Humano y Divino. Nosotros tenemos dos partes en nuestra vida, una la humana, la terrenal, en la cual vivimos, en la cual nos movemos, en la cual estamos día tras día. Esa es la parte humana. En la parte humana está la naturaleza caída, pero también tenemos la parte divina, y es la parte donde el Señor hace cosas maravillosas en nosotros y por medio de nosotros. Debemos entender las dos formas de nuestra vida. La parte humana es la naturaleza caída, pero la parte divina es la que Dios obra a nuestro favor. Es una bendición poderosa y maravillosa. Yo quiero que vayamos al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes, al capítulo 13, al versículo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. De verdad que
paso a paso podemos ver o analizar lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14, dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Presten atención. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Entonces Eliseo fue uno de los grandes, o por no decir uno de los más hombres que hizo milagros en el tiempo del Antiguo Testamento. Unos milagros que uno se queda cuando los lee y dice, ¿de verdad pasaron? Y están ahí, pero Eliseo murió de una enfermedad. No dice la edad de Eliseo, o no menciona la edad cuando Eliseo murió. O sea, no podemos decir que murió a los 40, 60, 80, 90, 100 años, pero Eliseo muere de una enfermedad. Eso demuestra la humanidad de todos nosotros. No somos eternos sobre esta tierra. Pero me gusta el capítulo 20, el versículo 20, perdón, del mismo capítulo. Dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vino una banda armada y lo arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vemos la parte divina. Eliseo, aún muerto, hace un milagro. Eso es la naturaleza divina en nosotros. Hay una naturaleza, la humana. La humana es de esta tierra, polvo eres, polvo te convertirás. Esa es la humana. Pero la divina es la que sucede con Eliseo. La divina es la que Dios implanta en nuestra vida. Y la divina es la que actuó en ese momento, aún Eliseo estando muerto. No es el poder nuestro, es el poder que Dios pone en nuestras manos. Es lo que Dios implanta en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos ver? A un Eliseo ya muerto, pero un poder divino actuando en él. En estos días, la naturaleza caída idolatraba a Maradona a muerte, hasta de tal punto decir que se murió Dios. Dios ha muerto, fue el titulado, y con D mayúscula, en muchas prensas terrenales caídas. Naturaleza humana, no naturaleza divina. Dios ha muerto, pues murió el Dios de ellos. Se fabrican un Dios, lo crean, lo fabrican con sus manos, o fabrican una persona, y esa es la naturaleza humana caída. Lloraban, no importaba en este tiempo de pandemia si teníamos que guardar un distanciamiento. No pasó nada, no hay distanciamiento en este tiempo. Allí veíamos a miles de personas amontonándose los unos a los otros y no pasa nada. No importa, pero como para ellos es un Dios, entonces han fabricado un Dios en su corazón, y hay una naturaleza caída, y esa es la humana. Y la naturaleza humana no va con lo divino. A él le pueden decir Dios sobre la tierra. A él le pudieron hacer un templo aún donde se casaban, pero murió. Se murió el Dios de más de uno. Sí, no es mentira. Murió el Dios de más de uno idolatraba. ¿A cuántas personas idolatran? ¿A cuántos líderes idolatra usted? ¿A cuántos líderes de pronto usted diría, yo doy la vida por tal o XY persona? Pero de verdad, esta naturaleza caída nos lleva a eso, nos lleva a alejarnos de lo divino e implementamos lo carnal. Maradona tuvo todos los escándalos habidos y por haber. De tiempo completo podemos ver los escándalos. Su vida o el resultado al final de su vida fue el mal uso de muchas sustancias psicoactivas que tomaron y implementaron hasta llevarlo donde terminó. Son tantas cosas, pero con todo eso la gente no miraba. Miraban a un hombre desordenado, a un hombre sin sentido, a un hombre lleno de lo caído, de lo terrenal, y con todo eso nos reaccionamos. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos importa más lo humano que lo divino? Para mí las dos cosas son supremamente importantes, porque dejar de ser humano
es convertirnos en dioses propios. Dejar de ser humanos es convertirnos en personas que comenzamos a idolatrar a otros. Cuando vemos a una persona como Maradona, pensamos que es alguien que no puede llegar a morir o que no le puede pasar nada. Más de uno lo lloraba, pero no lo lloraba por haber sido un gran líder, sino lo lloraban por una idolatría que había fabricado en su corazón. No fue un gran líder, fue un jugador de fútbol, pero no un gran líder. Es muy diferente usted ser un buen jugador a ser un líder. No fue un líder porque no dejó una huella donde alguien dijera: voy a seguir esta línea que es buena. Si miramos las vidas, esas son las naturalezas humanas, las naturalezas caídas. Pero cuando vemos la bendición de Dios, podemos ver lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Cristo también 100% Dios, 100% hombre. Eso podemos ver en la palabra del Señor cuando vemos a Cristo, o cuando vemos los pasos o las bendiciones de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5 nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios, no estimó serlo igual aferrándose a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo el Señor? Se despojó, y se despojó de su naturaleza divina y vino y colocó la terrenal. Si Cristo no hubiera sido 100% hombre, no había podido llevar o llorar o todo aquello que hizo sobre la tierra. Fue nacido. Nosotros, ¿qué estamos mirando? ¿Lo terrenal o lo celestial? Es necesario mirar las dos cosas. Pero pastor, ¿cómo así? La naturaleza. Sí, porque en estos días también teníamos algo. Y murió el pastor Manuel Vuelvas. Estuvimos orando, pidiéndole a Dios por la vida de él. Y de verdad que para más de uno tocó el corazón duramente por la muerte allí del pastor Manuel Vuelvas. De verdad que más de uno pues se sintió el dolor en el pueblo cristiano. Pero también podemos ver la diferencia. Él era carnal, era terrenal. Su vida no iba a estar eterna sobre esta tierra. Y así pasa con cada uno de nosotros. Nuestra vida no es eterna. Pero yo me preguntaba, de pronto el pastor muere de 48 años y uno de los 48 años no cree que va a morir, no piensa que va a llegar a morir. Uno de los videos de la despedida de él es: oren por mí, voy por la UCI. Fue muy duro, es un video duro. Y ahí vemos la naturaleza terrenal. No podemos hacer más allá. Oramos y creemos en Dios, en el Dios de la Biblia que nos sana, pero también oramos por la voluntad divina y creemos en el poder divino, que es mejor que el poder terrenal, que es mejor que el poder que usted y yo diseñemos terrenalmente. Si Dios decidió levantarlo en este tiempo, pues es el humano como todos nosotros. Se puede enfermar, pasa lo de Eliseo. Dios lo pudo utilizar en muchos milagros y llegar a muchas personas. Dios utilizó al pastor a llegar a cuántos miles, pero Dios decidió recogerlo porque hay una naturaleza humana, un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que va a morir. Y entonces muchos se preguntan en este tiempo: ¿dónde está el Dios de los cristianos? ¿Por qué el pastor debía morir? Dios tiene la soberanía, y si era el tiempo de recogerlo, ¿qué le vamos a reclamar? Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuándo nos irá a recoger a nosotros? No sabemos. En 5 años, en 10 años, en 200 años, no sabemos. Pero debemos tener un corazón agradecido con el Señor, vivir terrenalmente. ¿Y cómo se vive terrenalmente? Amando al Señor, respetando al prójimo. ¿Cómo se vive terrenalmente? Disfrutando esta vida. Nos cuesta disfrutar la iglesia, nos cuesta disfrutar la vida. Dios nos ha dado la oportunidad, pero nosotros no queremos. Nos destruimos a nosotros mismos, no disfrutamos la vida. ¿Y por qué no la disfrutamos? ¿Por qué no nos sentimos capaces de disfrutar lo que Dios nos ha regalado? ¿O por qué no lo hacemos? Sería la pregunta mejor. ¿Por qué nosotros no hacemos de disfrutar nuestra vida, de creer en que Dios nos ha dado una oportunidad de vivir?
En una ocasión, el que desarrolló, se me fue él desarrolla la vacuna contra la rabia, que más de uno hay que ser vacunado. Más de uno tiene que ser vacunado por causa de rabia. No, mentiras, que desarrolló la vacuna contra la rabia y desarrolló también un tema de la leche. Él era un hombre creyente en Dios y fue un científico que se dedicó a mirar y a observar la naturaleza de Dios. En una ocasión entra un estudiante y lo ve ahí quieto por un instante, y el estudiante se queda mirándolo, esperando si está orando o qué reacción está tomando, y se queda ahí estático un tiempo, y le dijo: yo pensé que estabas orando. Dijo: sí, lo estaba haciendo, pero también estaba contemplando la creación o las cosas maravillosas de nuestro Creador para disfrutarlas. Dios nos ha creado. Jesús se despojó con un propósito, y el propósito principal era la vida eterna, y el propósito principal era el acompañamiento en nuestra vida. Eso era el propósito principal. El propósito principal era la salvación de nuestra alma. Pero si se despojó de su divinidad y viene a buscarlo a usted y a mí como humano, nosotros nos debemos despojar de lo terrenal y buscar lo divino. Despojémonos lo terrenal y busquemos lo divino. Él se despojó de lo divino y buscó lo terrenal para buscarnos a nosotros. Es muy diferente. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿De qué manera? ¿Nos aferramos a qué? Dice el verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También le pregunto, si llegara usted, el Señor en una ocasión le dice al rey, a Isaías: dile a Usías que su tiempo terminó, que se acabó el tiempo sobre esta tierra, que terrenalmente no vas a vivir más. Si tuvieras 10 días y te dijeran: son 10 días y en 10 días vas a morir, tienes derecho a hacer todo lo que quieras, pero tienes 10 días. Son 10 días lo único que tienes para poder estar más sobre esta tierra. ¿Qué harías? Piense por un instante, ¿qué harías? Si al pastor Manuel Vuelva le hubieran dicho un año atrás: vas a morir en un año, ¿cuántas cosas harías? ¿De qué forma vivirías el último año? Démosle un año de vida. ¿De qué forma vivirías el último año? ¿Gastando toda la plata que hubiera podido conseguir? ¿A dónde viajarías? ¿A qué te aferrarías? Le digan: un año de vida es todo lo que le vamos a dar, y exactamente es un año. ¿Comenzarías a lamentarte por la familia que dejas? Mucha gente se lamenta por los bienes que dejas, y yo creo que los bienes no valen nada, porque en el cielo nada trajimos, nada nos llevamos. En lo divino, en lo terrenal puede que valgan mucho. En lo terrenal el que no tiene nada vale, y eso es lo terrenal. Pero lo divino no vale nada, los bienes terrenales. Pero la familia, ahí vamos, el problema. Pero que te digan: tienes un año de vida, ¿qué harías? ¿Te reconciliarías con quién? Terrenalmente, a ver, ¿hablarías con quién? ¿A quién llamarías? ¿O seguirías guardando tu odio, tu rabia, tu enojo contra alguien? ¿O seguirías qué? No perdonando a alguien. Estamos hablando de lo humano y lo divino. Humanamente, ¿qué harías? Pensemos en eso. Pensemos que hemos dejado de hacer bien en esta tierra porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Pensemos que hemos dejado de creer, o en qué hemos dejado de disfrutar, porque muchas personas se lamentan y dicen: es que yo no tengo dinero. Y esa es una frase que a veces la utilizamos exclusivamente para justificar nuestra amargura sobre esta tierra. Y yo siempre le he dicho: para disfrutar lo de Dios, las cosas divinas de Dios, no necesitas dinero. Para disfrutar lo que Dios nos ha regalado, no necesitas dinero. ¿Cómo que no, pastor? Yo quiero ir a tal sitio. Quieres es darte gustos terrenales, pero
lo que es natural, lo que es diseñado, creado por Dios, usted lo puede analizar y lo puede recibir. No necesitas tanto dinero. Seguimos viviendo más terrenales que celestiales. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 11, verso 35. Juan capítulo 11, verso 35. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús era terrenal. Dijeron entonces los judíos: mira cómo él le amaba. Están hablando de Jesús por la muerte de Lázaro. Él llora cuando llega al sepulcro y ve a Lázaro muerto. Y los que lo criticaban dicen, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Terrenalmente estaban criticando a Jesús. Si este le abrió los ojos a ese, no podía impedir, si es que lo amaba tanto. Jesús era terrenal. Él se despojó de su divinidad y vino sobre la tierra. Y ahí vemos en esta circunstancia, Jesús está llorando. Jesús en el huerto de Getsemaní dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Terrenalmente. Vivía acá terrenalmente. Su mami lo tuvo que cuidar. Su papá terrenal que Dios le dispuso, porque el papá era celestial. Pero el papá que lo acompañó en la crianza tuvo que estar ahí, José, y acompañarlo terrenalmente. Jesús siempre buscaba lo divino porque tenía una identidad y sabía quién era él, aunque vivía terrenalmente. ¿Ustedes creen que a Jesús no le dolió que lo mataran allí en la cruz del Calvario, que lo torturaran? Lo terrenal duele, pero lo celestial no. Lo terrenal amarga nuestra vida, pero lo celestial es divino. Y me gusta algo, una aclaración que hace Jesús, me gusta cuando le preguntan: bueno, ¿y en el cielo nos vamos a casar o no nos vamos a casar? Y dicen: no, señores, en el cielo usted no se va a casar, ni se va a dar en casamiento. Es más, no van a ser sus hijos. No. No, allá. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: seremos como los ángeles. Hay sentimientos que van a cambiar en el cielo. Hay cosas que van a cambiar allá. Bueno, y si tienes esos sentimientos aquí en la tierra, ¿por qué no los disfrutas? Un día no los vas a tener en el cielo. Un día en el cielo no vas a sentir gusto por otra persona igual que usted, por otra persona, por tu pareja, por una mujer, uno en caso de hombre, el hombre, la mujer en caso de el hombre. No vas a tener gustos, no, hombre con hombre, mujer con mujer, no vas así, no. Menos allá va a funcionar eso. Entonces, sí, en serio, esa persona que usted hoy ama, que usted quiere mucho, ese esposo, esa esposa que usted ama, que usted quiere, allá en el cielo no lo va a amar de la misma manera, no lo va a querer de la misma manera. Bueno, y hoy en día lo tenemos acá, ¿y por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué peleamos? Pensemos en un instante por eso. Hay cosas que tenemos en la tierra que no vamos a tener en el cielo, y son esas las que estoy señalando, y no la vas a tener. No sé cómo, Gabriela, cómo se llamará en el cielo. ¿Sí? Entonces, pensemos por un instante que lo que tenemos terrenalmente nos amargamos nuestra vida no disfrutándolo. Y yo una vez enseñé aprendiendo a ser feliz. ¿Y qué nos cuesta en esto? Y vuelvo y le repito lo que les estaba hablando de la historia del pastor. Si al pastor le hubieran dicho un año antes: al año vas a morir, que te digan te queda un año de vida. ¿Cuánto nos gustara saber muchas veces que nos queda un tiempo corto de vida, que nos queda un momento corto de nuestra vida? ¿De qué manera lo haríamos? ¿Dónde lo disfrutaríamos? Si alguien se acerca a usted y le dice: le quedan 2 meses de vida. Me gusta lo que Isaías le dice allí, o lo que Dios le manda decir allí por medio de Isaías: prepara tu casa porque vas a morir. Y si esa fuera la noticia hoy,
porque eres humano. Si esa fuera la noticia, prepara tu casa porque vas a morir. Y yo quiero decirle el día de hoy esto: prepara tu casa porque vamos a morir algún día. Algún día vamos a morir. Somos humanos. Pero a nadie nos gusta que nos hablen de la muerte. A nosotros que le hablen de la muerte, usted va al médico y va atemorizado, va lleno de temor. Y el médico me va a decir, no, la suegra dice no se deje morir. Esas son las palabras de la suegra, no se deje morir, ¿cierto? Entonces nosotros debemos saber que Jesús tuvo la naturaleza divina, pero que Jesús también tuvo la naturaleza terrenal, que Él también estuvo en esta tierra, que también llevó nuestros sufrimientos y que también nos conoce a nosotros. Tercer punto: ninguno de los apóstoles viven hasta el día de hoy. Ninguno. No hay un apóstol vivo, apóstol de la Biblia. Hablo de los que otros que dicen que ser apóstoles, bueno, allá ellos y su ministerio. Pero yo hablo apóstoles de la Biblia. No vive uno solo. Y me gusta lo que ellos hacían, lo divino. Hechos capítulo 5, versículo 12. Miremos esto. Hechos 12, 5. Miremos. Es maravilloso mirar la Biblia con estos ojos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 5, 12. Sí. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así que hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, pero Pedro y Juan eran perseguidos. De ahí en adelante Pedro y Juan comenzaron a ser perseguidos. Pero ¿qué pasaba? La sombra de ellos sanaba, lo divino sanaba, pero ellos eran terrenales, no viven hoy en día, murieron también. ¿Qué quiero yo esta mañana con la enseñanza? ¿A dónde quiero llevar la enseñanza? A que sepamos que Jesús se despojó de ser Dios, vino y se hizo terrenal para compadecerse de nosotros. Nosotros debemos despojarnos de lo terrenal y ir a lo divino, porque si Él lo hizo así, fue enseñándonos un camino que se puede transitar. Pedro y Juan entendían, había un camino divino, había un camino que debíamos recorrer, y era que a pesar de que su sombra podía sanar, no se tenían que aferrar a eso terrenal, sino a lo celestial. Como dice Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir sinceramente esa palabra, que morir es ganancia? ¿Cómo? Somos capaces de verdad en oración ir y arrodillarnos cuando estamos en la presencia del Señor, no cuando estamos en la carne, ir y decirle: el morir para mí es ganancia. Debemos pensar en eso. Si de tu palabra, de tu corazón sale esto y realmente le importa lo divino, somos capaces de decirle: Señor, el morir para mí es ganancia. Pero no queremos morir porque tenemos miedo. ¿A qué? Tenemos miedo a enfrentarnos a Dios. Tenemos miedo a entregar cuentas porque no confiamos y no hemos conocido a Dios. Porque cuando usted y yo conocemos a Dios, entregamos nuestro corazón. Yo le decía a alguien, ahora qué días, cuando pasó la muerte del pastor, yo decía: en esta fecha Él está en las manos de Dios, está descansando. Realmente sí. El tiempo que nosotros vivimos son tiempos difíciles, aunque no lo consideremos de esa manera, pero son tiempos difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque son tiempos donde todo mundo habla de una falsa espiritualidad y no se habla de una divinidad
del cielo como debiera ser. No amamos y no respetamos nada, y eso es un grave error. Amemos y respetemos. Hagámoslo nosotros, así los demás no lo hagan. Entonces ellos eran humanos, cargados de las cosas divinas. Pedro era humano, su sombra sanaba, porque la divinidad se había implantado en él. Si la divinidad de Dios se implanta en cada uno de nosotros, vemos esto que se veía en ellos. Si la divinidad de Dios toca tu vida y toca mi vida, las cosas son diferentes. Jesús nos enseñó a caminar terrenalmente, pero llenos del poder de lo divino. Jesús nos enseñó a vivir aquí, pero llenos de la gracia y del favor del cielo. Esa es la gran diferencia entre vivir terrenalmente y carnalmente, y entre vivir terrenalmente y celestialmente sobre nuestro cuerpo. Es diferente cuando vivimos tomados de la mano del Señor. Dice el verso 18: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: vayan nuevamente al templo y prediquen. Los sacó. Lo divino. Y si continúas leyendo vas a encontrar que los mandan a buscar a la cárcel. Los guardias están ahí, la cárcel cerrada, pero Pedro y Juan no están. Lo divino, pasan cosas sobrenaturales, inexplicables. Y en otra ocasión vuelven y encarcelan a Pedro. Le ponen 16 personas a cuidarlo y viene un ángel del Señor y lo saca. Lo divino no tiene no caduca. Lo divino no tiene límites. Lo terrenal tiene límites. Tengamos esto en nuestro corazón. Lo terrenal tiene límites, pero lo sobrenatural de Dios y lo divino de Dios no tiene límites. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos esta vida terrenal también. Disfrutémosla. Aprendamos a disfrutarla. Nos tocó en medio de una pandemia. Vivamos felices. Démosle gracias al Señor. No sabemos si nos van a encerrar este fin de año. No lo sabemos. Pero estamos obligados a ser felices. Estamos obligados a vivir mejor cada día. Y esa obligación es nuestra. No espere que otro lo haga por usted. No espere que otro permita que su vida sea feliz. Sea feliz usted porque ama al Señor y porque se ha tomado de la mano de Él. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Tomado de la mano del Señor, de verdad, hermanos, que me impresiona lo que el Señor nos habla. Hay tres cosas en la vida, concluyo con esta frase. Hay tres cosas en la vida que no debemos perder: tu sabiduría, tu alegría y tu forma de creer. Tres cosas en la vida que no debemos perder: tu sabiduría, tu alegría y tu forma de creer. Nunca pierdas la sabiduría que Dios le ha dado. Nunca, jamás la pierdas. La alegría, nunca dejemos de ser alegres. A mí se me amarga a veces el rato. A mí, yo me pasa eso. A mí me amargo en 10 minutos, pero en 2 minutos ya estoy contento otra vez. Me pasa. La alegría no la podemos perder. El buen humor, el chiste, no lo perdamos. No perdamos esas cosas. Porque si nosotros perdemos esas cosas, nuestra vida se amarga. Sonreamos todo el tiempo. El reír nos libera. Nos hace vivir otro mundo. Nos hace llenar de otra circunstancia. No te encierres en un problema. En estos días me comentaba alguien. Iba con un muchacho de la empresa que trabaja con nosotros. Y me comentaba que la noche anterior el hermano de él había muerto. El niño que esperaban nació muerto. Y eso es duro. Y él le aconsejó a su hermano y le dijo: salga, no se quede encerrado. Y es verdad. Y hablábamos los dos y le decía: yo cuando tengo problemas, yo soy de los que salgo. A mí me gusta salir y andar. Me gusta prender el carro y irme a dar una vuelta cuando tengo un problema. Y cambio de ambiente, y me gusta salirme del ambiente y de lo que estoy viviendo. No me gusta quedarme ahí, no me gusta. Sí busco solucionar, que es diferente.
Porque buscar solucionar es diferente a quedarme encerrado ahí. Cuando usted se queda cerrado en el problema, nunca jamás vas a solucionarlo, porque él lo aprieta, lo vuelve esclavo. Pero sálgase y mírelo desde encima. ¿Cómo lo soluciono? Tomado de la mano de Dios. Eso es diferente. Nunca pierdas tu alegría y jamás pierdas tu forma de creer. Jamás deje de creer en Dios. Jamás. Aunque los demás le digan estás mandado a recoger, pero tú sigues creyendo que Dios va a obrar a favor tuyo. Tú sigues creyendo que Dios va a poner la mano, que va a hacer algo divino, que va a mandar el ángel. Pablo, encerrado en la cárcel con Silas, se ponen a cantar y Dios hace un terremoto. Daniel, allí cuando lo echan en el foso de los leones, no se lo pueden comer. Era humano. Y para eso se tenía el foso de los leones. La finalidad era alimentarlo con humanos. Pero lo divino, implementado en Daniel, evitó que se lo comieran los leones. Lo divino es lo que hace la diferencia en esta tierra sobre las demás personas. Usted y yo, que hemos sido implantados, que Dios ha implantado en nosotros una naturaleza divina, de esa debemos tomarnos. El domingo en el aniversario le dije: Señor, dame una promesa de las que colgamos. Tome una promesa. Después les predicaré de ella. No las voy a decir hoy. Les voy a predicar de ella. Y le dije: gracias, Señor. Esta es tu palabra para mi vida. Son tantas las promesas de Dios que me hacen feliz, que cuando el diablo ha querido venir a herirme, a destruirme, a decirme no se puede, esas promesas de Dios son las que me hacen feliz y son las que me llevan a creer. Y son la sabiduría de Dios que se ha implementado en mi vida y en tu vida el día de hoy. Yo quiero que ahí donde estés, bendecir a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en las redes sociales. Los llenamos del poder y oramos por ustedes, hermanos. Está que queda grabado, sé que llegará al corazón de muchas personas, pero nosotros seguimos aquí. Yo quiero que te levantes sobre tus pies, iglesia, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Dios hace. Y vamos a creer en que el propósito divino de Dios, aunque se implementó en esta carne terrenal, dice Hebreos, que el Señor se compadece de nosotros. Y porque Somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
y esperanza fiel